un podcast para mujeres que estamos recordando nuestro poder creador, fundando nuevas posibilidades en nuestro linaje y aprendiendo a seguir nuestra verdad interior. Soy Mónica Tobón Coral y desde hace más de 30 años acompaño a mujeres valientes a convertirse en soberanas de su vida. Bienvenidas. Hola queridas mujeres. Bueno, vamos a nuestro segundo episodio del podcast Soberanas. Se llama El mandato de ser buenas y cómo desobedecerlo. Creo que es un capítulo importante en este camino de la soberanía, porque a través de los años he percibido ese mandato de muchas formas en nuestro interior. Y se manifiesta de modos muy indirectos, muy sutiles también. No siempre fue que nos dijeron directamente, tú tienes que ser buena. Lo que vamos a entender en este capítulo es cómo ese mandato estaba como entretejido en nuestra crianza, en nuestro crecimiento, venía de voces muy antiguas, donde las mujeres debíamos adoptar unas ciertas maneras frente a las demás personas y también frente a nosotras mismas, y esas maneras eran las que esperaba el patriarcado para que nosotras fuéramos buenas, dóciles. Voy a comenzar contándoles una escena, una serie de escenas que vi en una serie de televisión hace poco, que me dejaron pensando mucho y bastante perturbadoras eran, porque en esas escenas estaba la típica escuela católica con monjas muy empeñadas en sus tareas. Esto era en la época colonial, monjas cuya tarea era educar chicas jóvenes, y en este caso esa educación de estas chicas jóvenes era a un grupo de chicas indígenas muy jóvenes que seguramente habían ido desde sus distintas comunidades o les había tocado ir desde sus distintas comunidades a esta escuela católica a aprender a ser buenas mujeres, a aprender a no ser indígenas sobre todo. Esto es época colonial. Y en esa escuela las monjas se empeñaban de un modo bastante violento, bastante persistente, a quitarles a estas chicas todo lo que a ellas les parecía que no era parte de esa mujer buena, de esa mujer respetable, ¿no? En este caso, como eran chicas indígenas, no solamente se les quería quitar todo su origen, sino también convertirlas en chicas serviles, porque ellas no solamente van a ser chicas buenas, domadas, sino además van a servir en esos hogares coloniales de los invasores. Entonces, estas monjas usan métodos muy violentos, como suele pasar en esas situaciones, humillación, castigo físico, y empieza a ser muy perturbador verlo, ¿no? Verlo, porque una y otra vez las gritan, una y otra vez las castigan, porque usan su lenguaje, porque usan sus formas, sus costumbres, porque se ríen incluso, y entonces todo el tiempo las están metiendo en cintura. Yo creo que yo les cuento esta escena, es una escena que ustedes han visto muchas veces. Y no me refiero solamente a este papel de las monjas, sino muchas escenas en que las mujeres de distintas maneras hemos sido como domadas para que nos comportemos de determinadas maneras, de unas maneras más dóciles, más fáciles. Lo que hace particularmente perturbador esta escena de estas escenas de esta serie es que hay una chica que se niega a ser sometida. Es una chica con un sentido como de justicia y con una rebeldía de no permitir que la rompan. Por supuesto, cada vez los castigos hacia ella son mayores y mayores, y ella responde también con violencia, responde golpeando, responde gritando, responde oponiéndose, pero además de un modo muy fuerte y muy violento a esta domesticación. Y se niega a que quiebren su espíritu, porque hay un intento de eso, de quebrar como el espíritu de esta chica y de todas. Y claro, todo esto desemboca en una escalada de violencia, particularmente entre la chica y una monja que tiene bastante poder, que terminan en enfrentamientos durísimos y obviamente la chica tiene todas las de perder, siempre termina muy golpeada, muy castigada, etc. Hasta que todo esto desemboca en una escena terrible, que es lo que cambia todo esto, porque creo que esto lo hemos visto, pero al final siempre la persona que se revela, la mujer que se revela, pierde.
Aquí probablemente al final también va a perder, pero en ese momento ella lleva esto a un extremo y asesina a la monja y se vuela, huye. Ahí empieza una persecución terrible que no sé aún en qué termina, pero que además seguramente pues esta chica tiene todas las de perder, ¿no? Y esa escena me dejó pensando mucho porque yo no había visto mucho que en alguna de estas circunstancias una mujer pudiera o respondiera o la pusieran a responder, porque de algún modo las películas, las historias nos llevaban siempre a pensar, bueno, no hay forma de ganarle, no hay forma de ganar, siempre al final vamos a ser sometidas. Y yo, que esto parece un ejemplo como muy extremo, ¿no? Y es un ejemplo bien extremo. Sin embargo, lo traigo a colación no porque considere que no ser buenas y romper el mandato de ser buenas sea convertirnos en malas, no se preocupen, sino porque es bien curioso ver cuando cambia el guión, cuando algo se somete como a otra mirada y empezamos a ver posibilidades y decimos, sí, porque esta chica se pudo revelar y quizás otras se hubieran podido revelar también. Y me hizo pensar en cómo a lo largo de mi vida trabajando de verdad con cientos de mujeres, quizás miles de mujeres, no sé, muchas, yo empiezo como a detectar un mandato muy potente, a la larga muy evidente, pero a la vez sutil, como oculto, que hace que nosotras, las mujeres, fuimos como entrenadas, criadas para someternos a través de ser muy ingenuas, demasiado permisivas, sacrificadas y llevarnos a hacerlo cada vez sin darnos cuenta, así como una cosa muy natural en nosotras, como una cosa que nos parece que es buena, que es positiva y que además nos lleva a obtener valor y pertenencia. Y esto lo noto desde chicas muy jóvenes hasta mujeres adultas como yo. Y lo veo atravesado de muchas maneras y en distintas culturas, no solamente en nuestra cultura latina, en Colombia lo veo. Claro, cambia. Y entonces empecé a hacerme esta pregunta, ¿cómo fuimos aprendiendo esta idea de que ser buena significa traicionarnos una y otra vez? Entonces quiero invitarlas a pensar de qué maneras como que hemos sido llevadas a esta idea de que ser buenas es ponernos en las situaciones, en las relaciones, como perdedoras. Y entender que no se trata de ser malas, que sería como la primera idea, ¿no? Entonces no voy a ser buena, voy a ser mala, sino se trata de salir de esa dicotomía, de decir, yo no soy ni buena ni mala, pero yo soy una mujer que ve, que tiene un punto de vista, que tiene una perspectiva, que tiene unos intereses y que además quiero pararme por mí misma, ser leal a mí misma, a lo que yo siento, a lo que yo quiero, a lo que yo veo. ¿M? Y como anular ese programa que nos está susurrando en el oído todo el tiempo, lo tuyo no importa, déjalo de lado, cede, lo de los demás es más importante. Yo suelo decirles a las chicas que acompaño, a las mujeres que acompaño, oye, empiecen a jugar en su propio equipo. Dejen de meterse autogoles, porque es raro. Es como que nos metemos autogoles una y otra vez, nos quedamos calladas ante cosas, permitimos cosas. Siempre estamos como buscando esa posición de ser buena y a la larga también en algún momento hacer valer nuestros intereses, pero sin que se noten, siempre como un poco con la voz baja o de manera estratégica, pero no podemos pararnos porque si nos ven muy ambiciosas o fuertes o claras, porque no se trata tampoco aquí de sometimiento ni de violencia, sino de claridad y de respaldarnos, estar ahí para nosotras, decir, ok, yo veo esto, yo quiero esto, y tener la fuerza de algún modo de ponerlo sobre la mesa. Entonces, vamos a recorrer un poco como algunas cosas que creo que alimentan ese mandato de ser buena. Pero antes quiero que pienses cómo de pronto en tu casa te lo enseñaron. Muchas veces son las madres las que nos enseñan a ser buenas, llamemos así, a dejarnos de lado, a poner a otros por delante y sobre todo a perder como ese interés propio en las situaciones, a hacer acuerdos que
terminan siendo nefastos para nosotras mismas. Yo no sé si recuerdan frases, de pronto ver a las otras mujeres de la familia y cómo manejaban el poder. ¿M? Entonces, ¿qué habita en nuestra memoria cuando decimos una buena mujer? Ser una buena mujer. O quizás, mucho más fuerte, no ser una mala mujer. Porque creo que el mandato de ser buenas se nos ha inculcado mucho con la idea de no puede ser mala. Una mala mujer tiene castigos muy grandes y es excluida. Entonces a mí primero me surgen imágenes de mujeres dóciles, calladas, leales al orden, que ocupan poco espacio, no se ríen demasiado duro ni con grandes gestos. Mujeres que ceden fácilmente, no incomodan, sobre todo no incomodan. Mujeres buenas que no sacrifican y no piden nada para sí. Y es curioso porque oigo una y otra vez en los testimonios, en las conversaciones con las mujeres, es que mi abuela era tan buena, nunca pedía nada para ella, todo lo hacía por los demás. Es que mi madre dio todo, era muy buena, era muy generosa. Y entonces empiezo yo a ver en mi propio linaje y en el linaje de esas mujeres, un montón de mujeres que dejaban de lado sus deseos y sus visiones para ser buenas madres, ser buenas esposas, ser buenos miembros de una familia, del trabajo también, en el trabajo también. Y esas mujeres, ese mandato de ser buenas, lo hacían también al servicio de un colectivo, de un sistema. Y hay una cosa que quiero aclarar, que siempre me sale, no, pero mi abuela era furiosa. No creas, no, ni mi abuela mandaba en la casa, mi abuela era furiosa. O mi mamá fue muy fuerte, mi mamá manejaba cosas. Sí, porque es que en el mandato de ser buena, no necesariamente significa una cierta, que todas fueran solo calladas, sino que también muchas veces ponían de lado sus intereses y gran parte de su rabia o de su dolor, incluso y frustración era a causa de eso, pero también para que el orden se mantuviera, para que las otras mujeres siguiéramos en ese orden de ceder, porque es que ser buenas es sobre todo cedernos, donarnos. ¿M? Entonces no implica que una abuela, que una tía no pudiera tener un carácter fuerte, lo que implica es que incluso ese carácter fuerte lo podía estar usando para los intereses de otros, otras y no de ella. ¿M? Em, yo creo que aquí se juntan un montón de imágenes, de frases, de ejemplos, de castigos, que era lo que nos iban llevando allá. Y entonces yo me pongo a pensar en mi familia, en particular, una familia colombiana, clase media, de muchas mujeres maravillosas. Y lo que pasaba en mi familia es que ser buena estaba completamente atado a ser buena esposa y buena mamá. Ser buena esposa y ser buena mamá estaba por encima de todo, de todo. Y por supuesto que nosotras estudiábamos, se aspiraba a que tuviéramos una carrera, que tuviéramos unos ingresos, pero todo eso tenía que estar al servicio y por debajo de la parte de ser buena esposa y buena mamá. ¿M? En ese universo de bondad de mi familia estaba excluido ser demasiado ambiciosa, demasiado seductora, más exitosa que el marido, ponerse antes que los hijos o las hijas en cualquier circunstancia. Pero también, curiosamente, eso en mi familia, cada familia tiene su universo, ser poco hacendosa, ser perezosa, descansar demasiado. Había como un catálogo de que era una buena mujer. Y esas eran las condiciones para que tú fueras una buena mujer a carta cabal y sobre todo no fueras una mala mujer y no fueras a ser confundida con una mala mujer. Porque aquello de que no solamente hay que ser buena, sino aparentarlo, lo decía mi abuela y lo oí mil veces a mujeres de su época. Mijita, usted no solo tiene que ser buena, tiene que aparentarlo. Es decir, todos tienen que saber y darse cuenta que usted es buena. No puede dar espacio a la confusión de que usted no es buena. Y buena significa todo eso. Y por supuesto quiero aclarar, claro que está muy bien ser hacendosa, ser buena madre, ser, digamos, buena esposa. ¿M? Pero el tema, donde está el asunto ahí, donde está el punto interesante, es que tú tenías que ser todo eso sin poner allí tus deseos,
tus ritmos, tus límites, ni tampoco tus gustos o necesidades. Ese es el punto. El punto es, tú primero tienes que ser esa buena mujer, primero vas a ser esa buena madre, esa buena esposa, luego están tus intereses, luego están tus gustos, tus deseos. De pronto de noche, cuando ya todo el mundo estuviera durmiendo tranquilo, puedes leer un ratico, o de pronto en algún momento cuando tu marido viaje puedes hacer eso que te gusta, o cuando de pronto puedes sacar algo de tus deseos sexuales únicamente ahí, en ese terreno pequeño, pero nada más. Entonces, en ese universo lo que vamos conformando es como un dictamen, un esquema de que es ser buena mujer, ser esa mujer que sonríe, ser esa mujer que dice que sí, que no grita, que no pone sobre todo sus intereses. Yo vuelvo siempre allí. Y no quiere decir que las mujeres no fuéramos poderosas. Y no quiere decir que las mujeres no pudiéramos hacer grandes cosas, y las hicimos. Incluso en términos laborales, en términos de empresarias, mujeres que tuvieron plata, mujeres que trabajaron. Eso no es el punto. Es que la pregunta sobre ellas mismas estaba muy ausente. La pregunta sobre sus propios intereses. En estos días me contaba una chica de consulta una historia que me llamó mucho la atención, porque me decía, es que una tía mía tuvo muchísimo dinero, muchísimo dinero, porque ella creó un negocio, una cosa de comida, y empezó a ganar dinero, pero todo ese dinero siempre lo puso al servicio de la familia, al servicio de sus hijos e hijas, todo. Pero lo más cruel es que esta mujer nunca previó su vejez, nunca se cuidó a sí misma, su salud, y entonces todo ese dinero que tuvo lo perdió, y tiene una vejez en este momento de soledad, sin ningún tipo de protección, porque, de nuevo, toda esa habilidad que ella tuvo para hacer ese negocio, para tener dinero, terminó no poniéndolo sobre su propio interés y su propio cuidado, sino sobre solamente los demás. Y no quiere decir que no podamos pensar en los demás. Vamos todo el tiempo en este podcast a hacer un ejercicio de que cuando digamos A, no creamos que A significa lo contrario. Entonces, si no es A, es Z. No. Es que nosotras podemos ser generosas, nosotras podemos compartir, nosotras podemos sostener y ayudar a la gente que amamos, etc. Pero tenemos que aprender a pararnos sobre nosotras mismas y a ver en dónde estamos en todos esos intercambios y a poner allí nuestra visión. Entonces, en esto de ser buenas, no es que nazcamos así, aunque hay un punto en que casi parece, ¿no?, que nacimos buenas, sonrientes, dulces, sino que nos lo van enseñando con ejemplos, nos lo van enseñando con castigos, así sean muy suaves, nos lo van enseñando con decisiones que se toman sobre nosotras. Entonces, cuando aprendemos esto de ser buenas y lo actuamos, lo que pasa es que nos va quedando una cierta rabia adentro, un cierto resentimiento, una cierta amargura, porque nos hemos dejado de lado. Y entonces lo que hacemos es como que empezamos a acumular un malestar, que a veces estalla, que a veces se expresa, pero cuando se expresa ya no tiene como un canal, ya no tiene como un sentido, y a veces se queda en esa palabra que me ha hecho pensar tantas veces, que se llama la cantaleta. Yo creo que todas por lo menos las colombianas, hemos oído la palabra cantaleta, y en Colombia cantaleta es o sea, siempre son mujeres las que echan cantaleta. Es una manera de hablar en que una mujer alega y alega y alega, y todo el mundo ni siquiera le pone atención, porque lo que está diciendo es una cantaleta, como quien dice una lluvia ya que suena y que nadie le pone atención. Y quizás esa cantaleta reúne un montón de cosas no dichas, un montón de deseos no tramitados, un montón de rabias y de frustraciones. Y yo me acuerdo de niña oír mucho, es que esa mujer solo echa cantaleta. Entonces su palabra no tiene valor, nadie la escucha, no tiene valor. Entonces, lo que siento yo es que esa escena tan violenta de las chicas indígenas y de las monjas, de una manera mucho más sutil se repite muchas veces. Entonces hay castigo, y ese castigo lo que hace es empezar a romper ese espíritu nuestro, ese espíritu que de pronto
podía combatir por sus posturas, ideas, podía de algún modo no traicionarse a sí misma, pero llega un momento en que lo hacemos casi automáticamente. Es muy impresionante cómo lo hacemos. Ayer hablaba con una chica muy joven, tiene 21 años, 22, una chica con grandes oportunidades, digamos, culturales, sociales, y lo que ella me decía es: Moni, necesito acordarme de mí misma en las interacciones que hago. No me puedo olvidar de mí misma. Yo me olvido y termino siguiendo, sobre todo lo que en este caso el novio, los amigos, amigas quieren, y me olvido de mí, me olvido cuál es mi objetivo, qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo siento. Entonces sentía yo, bueno, es que esto nos atraviesa a todas, como que ese olvido de sí, y de pronto eso que nos va adormilando, y entonces decimos: bueno, está bien, yo hago esto, yo sigo esto, yo trabajo en esto y le hago caso a todo esto porque me olvido de mí. En ese sentido, como que perdemos una comunicación interna, ¿no? Que también todo este tiempo vamos a hablar de esa comunicación interna, esa comunicación que nos permite sabernos, sentirnos, escucharnos, decir qué es lo que yo quiero o no quiero, siento o no siento. Entonces, en mi historia, que ya les he contado cositas y siempre voy a estar refiriéndome a mi historia, yo siento que tuve el privilegio como de durar un tiempo más larguito, les he dicho, como conectada a mí, pero cuando empezó como ese programa de que me convirtiera en esta mujer adecuada a lo social, yo empecé a tratar de ser buena, con gran empeño, incluso ser como más modesta, no reírme tan duro, no expresar tan fuerte mis opiniones, como hacer suave. Además, yo quería que me quisieran, gustarle a los chicos, por supuesto. Empecé entonces a tener un novio como muy formal y todo, sí, yo me empecé a vestir muy señorita, todo esto, a peinarme, cosa que no hacía antes y demás. Pero lo que me pasó, no sé si a alguna de ustedes le pasó, es que yo siento que me empecé a dividir en dos: la buena, pública, adecuada, y llamémosla la mala, entre comillas, privada y clandestina. Y creo que una primera cosa es sacar esa idea de lo bueno y lo malo. Sacar esas creencias que tenemos de que una mujer que se comporta de ciertas maneras es mala. Y yo creo que eso ya está pasando, y es muy lindo ver cómo surgen mujeres jóvenes que transgreden esos límites todo el tiempo. Y aunque generan como miedo alrededor, también generan mucha admiración y empiezan a poder sostenerse. Entonces yo te pregunto, ¿qué creencias sigues teniendo? ¿Qué miedos te obligan a actuar desde ese papel de mujer buena? Piénsalo. Ahora, después, escribe la pregunta, trabájala. También pregúntate en qué relaciones o situaciones te sientes más atrapada en ese imaginario de ser buena. Puede ser que en algunas situaciones seas mejor poniendo límites, sabiendo lo que quieres, y en otras menos. Trabaja sobre esas dos preguntas y empieza como a ubicar, a observar en qué situaciones te traicionas, en qué situaciones no logras de algún modo procesar y comunicar lo que tú quieres, lo que tú sientes, lo que tú necesitas. En este camino vamos a ir paso a paso, ¿no? Como tratando de cambiar imaginarios que nos llevan a ese miedo a ser malas y a ese miedo a ser excluidas, hasta de quedarnos por fuera del mundo, ¿no? A no pertenecer. Y por eso nuestro próximo episodio del podcast se va a llamar De Brujas, Putas y Locas. Y eso que suena como watch, brujas, putas y locas. Son 3 figuras creadas para ponernos límites y crear ese territorio de la mujer buena. Vamos a conversar sobre eso en el próximo episodio, y bueno, espero que esto te ayude como y te genere muchas reflexiones, y también a mirar tu vida desde esta perspectiva y empezar a remover estos obstáculos que no te permiten tomar tu soberanía. Un abrazo, nos vemos en el próximo capítulo.